Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a reencontrarnos en este espacio de diálogos con Franz Barrios. En esta oportunidad ya se encuentra en cabina central de la radio. Antes los saludamos porque tenemos un tema que abordar y tiene que ver con el panorama internacional. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al programa. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de América. Doctor, adelantábamos que en el panorama internacional hubieron bastantes informaciones que prácticamente en pasados días han marcado agenda, podemos decir, pero también expectativa. Mucha gente esperaba resultados, pero sobre todo fin de los conflictos que se tienen entre Estados Unidos e Irán. Hoy hablaremos de geopolítica, pero también conociendo estos aspectos políticos que se vinieron dando a lo largo de muchos meses, doctor. Sí, creo que la impresión de toda la gente en el mundo entero es del último día o el primer día, porque estamos al borde de una conflagración de todo el planeta y por eso queremos dar cierta prioridad al análisis dialéctico de lo que es la geopolítica en este escenario planetario. Esto es lo que vamos a tratar con un subtítulo, Carmen Rosa, si le parece: la guerra imperial. Haciendo una primera aclaración, no se trata de que de los casi 200 países que tiene el mundo, son más o menos 20 los países que tienen una primacía y hegemonía del capitalismo como tal. Sin embargo, no están en guerra los 20 países cabeza del imperio del capitalismo, sino que es Estados Unidos. Estados Unidos está cumpliendo, después de la Segunda Guerra Mundial, un papel hegemónico que se ha tenido que denominar como imperio, repitiendo las experiencias históricas también de la humanidad. Se ha calculado incluso que cada sistema imperial en la historia de la humanidad no pasa de los 200 años. Uh-huh. Y en el caso del imperio norteamericano, estamos también bordeando un periodo largo donde el capitalismo como sistema se impuso en todo el mundo, pero después de la Segunda Guerra Mundial y pasando por la etapa de la unipolaridad, la bipolaridad, la unipolaridad, vamos hacia la multipolaridad. Entonces, el subtítulo que queremos dar esta vez al análisis geopolítico es la guerra imperial, porque el protagonista de esta conflagración, posiblemente planetaria, incluso si llegamos a la Tercera Guerra Mundial, será obviamente la iniciativa que ha tomado el gobierno norteamericano. Ahora, ¿qué escenarios podemos advertir en el contexto de este panorama geopolítico, doctor? Haciendo la distinción, y muy bien que empecemos por ese primer punto que usted señala, ¿no?, del escenario o los escenarios. Creo que hay una primera distinción a hacer, que el escenario, y por eso tiene que ver mucho con la geopolítica, el escenario ha sido generalmente y sigue siendo el territorial. Es decir, cómo la confrontación de países ha sido por la posesión y la pertenencia de límites territoriales. Pero ahora no solamente es territorial, sino que es también dominio de los países más importantes del capitalismo, no solo por un control físico, geográfico o territorial, sino por la vigencia en países, en todos los países del mundo, de un modelo, de un orden mundial de carácter político y económico. Entonces vale la pena combinar que ese escenario es múltiple, pero no quedarnos solamente con una visualización física, digamos, de territorios determinados. Por eso, pasando directamente, hemos hecho un listado, un inventario de países de los más importantes que hoy están entrando en el escenario de la conflagración planetaria, de esta guerra imperial. El escenario más candente, obviamente, es Irán. Uh-huh.
Es un país de más de 80 millones de habitantes, es una potencia petrolera porque su principal producto es la venta y la exportación de petróleo a todo el mundo, y su ubicación geopolítica es excepcional porque, habiendo sido históricamente incluso un imperio, el imperio persa, ahora tiene fama Irán como un país muy sólido, epicentro de lo que podríamos llamar el Oriente Medio. Entonces, un escenario concreto, geográfico y económico-político es Irán, porque es ahí donde se está librando la principal batalla de esta guerra imperial. Pero inmediatamente un círculo mayor a Irán es el Medio Oriente, porque en la guerra no están involucrados solamente, digamos, Estados Unidos, Israel e Irán, sino que es una guerra que ha alcanzado a varios países del Oriente Medio, por las mismas características que este lugar, digamos, del Oriente Medio tiene en el sentido económico y de recursos naturales. Entonces, otro escenario más grande son los países del Medio Oriente. Obviamente, el tercer país en conflagración física de hace varios años ya es Ucrania, por la invasión que hizo Rusia de un territorio en Ucrania, y después también están en peligro, por decir así, podemos mapear países que también territorial y políticamente están a un punto de, digamos, entrar en una guerra también imperial. Es el caso de Canadá, vecino de Estados Unidos, el caso de México, hay amenazas incluso de invasión territorial de México de parte de Estados Unidos porque es un país limítrofe. Está Cuba, que por décadas ha sido un país totalmente bloqueado por Estados Unidos, pero que ahora está bajo la amenaza de una intervención militar directa, así como Venezuela, que estaba bajo esa amenaza de una invasión completa, pero que desde enero está en una situación muy especial, el caso de Venezuela. El secuestro del presidente Maduro ha determinado las condiciones de la relación geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces ya estamos hablando de 9 países. El 10º sería Taiwán, que siempre está pendiente de una posible confrontación bélica, porque es una pugna de territorio y de propiedad incluso de China con el mundo occidental capitalista, y como agregado están todavía en un círculo mayor, digamos, de escenario bélico, Europa, que ha tenido que participar a través de la OTAN en la guerra de Ucrania. Están China y Rusia, que vale la pena destacar, Carmen Rosa, no es una conflagración en términos clásicos de amenaza territorial. O sea, salvo Rusia, que por la guerra de Ucrania también ha sido objeto de intromisión bélica armada, digamos, en su territorio, muy excepcionalmente, pero China y Rusia en realidad son escenarios tal vez los más importantes, precisamente porque el dominio del imperio norteamericano desatando esta guerra no tiene tanto el objetivo específico de Ucrania o de Irán, sino sobre todo de la conflagración posible con las otras 2 grandes potencias que tiene el mundo, que son China y Rusia. Por eso incorporamos como territorio para mapear, digamos, la geopolítica de la guerra imperial con estos países. Y finalmente, no como patio trasero, sino como un espacio potencialmente involucrado, digamos, en una guerra imperial, está obviamente América Latina. Uno puede decir que África parece que no estuviera en ese escenario, o algunos países de Asia o de Oceanía, pero señalando para mapear y hacer una contextualización geográfico-política de la guerra imperial, principalmente señalamos esos 7,
Irán, Ucrania, Medio Oriente, Canadá, México, Cuba y Venezuela. Esta sería la primera visualización muy esquemática del escenario de la conflagración. ¿Qué llamaría la atención, Carmen Rosa, en todo esto? Son muchos países los que están directa o indirectamente involucrados en la posibilidad de una conflagración mundial. Ahora, doctor, surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principal interés? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué, así por decirlo así comúnmente, por qué estos países están en la mira? ¿Cuál es el interés, doctor? El propósito nuestro con este método de análisis es profundizar en lo posible nuestro conocimiento. Hemos hecho un mapeo de contextualización territorial y de carácter económico-político. Pero, como usted dice bien, ¿por qué todo esto? Tiene que haber algún motivo central, algún objetivo, y de algunos países sobre otros. Y esos objetivos generalmente se ocultan como objetivos directos. No es que Estados Unidos haga una conferencia de prensa y diga yo voy a hacer una guerra económica porque quiero toda la plata del mundo. No lo dicen así. Justifican que están defendiendo la democracia, que hay un peligro, digamos, de la humanidad ante situaciones difíciles. Cualquier motivación oculta el objetivo central que motiva una conflagración bélica. ¿Cuáles son esos motivos como hipótesis? Pero esa hipótesis está cercana también al señalamiento, digamos, de objetivos ocultos o implícitos que motivan estas intervenciones bélicas. Casi todos ya sabemos que el motivo principal en este momento, en el siglo XXI, es el control del petróleo. Creo que es la motivación principal. Venezuela es, digamos, el caudal más importante del mundo en petróleo. Entonces, Venezuela no es apetecible para el imperio norteamericano por ser Venezuela, o porque es una dictadura, o porque es un país latinoamericano. No, es porque tiene un potencial hidrocarburífero importante para el manejo económico del planeta a través del uso del petróleo. Si esta es la motivación, entonces el primer objetivo de una guerra imperial es el control posiblemente absoluto de este recurso estratégico temporal, porque va a ir desapareciendo el uso del petróleo de manera protagónica, pero en este momento todavía el petróleo sigue siendo el motivo económico político fundamental para explicar por qué hay una iniciativa bélica de parte de los países que quieren controlar ese recurso natural como es el petróleo. Por eso es objetivo Rusia, por eso es objetivo Medio Oriente, por eso es objetivo Irán, por eso es objetivo Venezuela, por ejemplo. Entonces la principal motivación es el control de esta fuente energética como es el petróleo. En segundo lugar, ya de manera mucho más general, creemos nosotros que otros objetivos no explicitados directamente, porque nadie confiesa de que va a invadir al vecino porque quiere su jardín, digamos, ¿no es cierto? Eso es el control de los recursos naturales en general. Y esta es una señal, Carmen Rosa, histórica de todos los intentos de dominación bélica, de estallido de guerras o de invasiones territoriales, porque desde la colonia, que ha conformado también imperios, sobre todo europeos, España, Inglaterra, etcétera, ha sido por el manejo de los recursos naturales. Generalmente estos países capitalistas que son protagónicos en la hegemonía económica y política del mundo no tienen los recursos suficientes y su potencial económico, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es el mejor uso de los recursos naturales que ellos no tienen. En la etapa industrial, por ejemplo, cuando España, Inglaterra, Europa en general, Estados Unidos, empezaron a crecer
económicamente como potencias económicas mundiales, no era porque ellos estaban explotando sus propios recursos. Tenían un grado industrial avanzado, pero la industria, si uno ve más a fondo, no es porque tienen de sobra sus recursos naturales en sus territorios. Más bien hay escasez. ¿Y dónde están los recursos naturales? En los países colonizables o que pueden ser objeto de invasión bélica territorial, ya que la relación para ese desarrollo capitalista industrial, comercial y después financiero implica el uso aventajado por estos países ricos de Europa y de Estados Unidos para el control de las materias primas. Estaño, plata, cobre, aluminio, petróleo, bosques, agua dulce son recursos naturales escasos para esos países ricos y, naturalmente, de manera muy lógica, la reproducción del capital para hacerse países ricos es el control de las materias primas que, yendo a la industria del capitalismo moderno, determina la desigualdad entre países del tercer mundo y del primer mundo. Entonces, el segundo objetivo, no declarado explícitamente, no dicen vamos a ir a saquear cobre a Chile, ¿no?, que era Bolivia al final de cuentas, dicen cualquier pretexto, la inversión importante del exterior, la modernidad, el progreso, los argumentos sobran, pero el objetivo invisible, no confesable, es el petróleo, son los recursos naturales. Y esos recursos naturales ahora, con el avance de la tecnología y el avance de la propia industria, es que se ha ampliado mucho más en el manejo de los recursos. Antes eran oro, estaño, cobre, etc. Ahora es litio, tierras raras y otros elementos que siguen siendo recursos naturales de los países que no son del primer mundo. El tercer objetivo, igualmente no confesable, es el dólar. La moneda oficial. La moneda oficial. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se decidió en el mundo capitalista desarrollado, Europa y Estados Unidos, por iniciativa obviamente de los Estados Unidos, que la mejor manera del desarrollo de esos países del primer mundo era dolarizar el petróleo. Apareció por un acuerdo con Arabia Saudita y Estados Unidos, ¿no es cierto?, el uso obligatorio de la moneda norteamericana, que es el dólar, para toda transacción de este recurso estratégico de primera línea como es el petróleo. ¿Cuál es la trampa de esta relación de petróleo-dólar? Que al volverlo dolarizado el petróleo a través del petrodólar, todos los países no podían tener ni un galón ni un litro de hidrocarburos si no compraban en dólares. Entonces el dólar, que es un artificio económico, se convirtió en un instrumento trascendental, incluso más valioso que la propia materia prima, porque ese dólar era el mecanismo de transacción de todas las materias primas, pero también de la relación comercial y de la relación financiera entre todos los países del mundo. Entonces el patrón dólar cobró una importancia con una desnaturalización de este papel protagónico, Carmen Rosa. Era el único país, Estados Unidos, que podía imprimir su papel, porque el dólar es un papel, de manera unilateral. No tenía que consultar con otros países porque era una moneda norteamericana, pero al ser, digamos, una mercancía indispensable para toda transacción y sobre todo del dólar, ese dólar adquirió un poder imperial para toda la humanidad, para todo el planeta. Entonces, el objetivo en este momento es mantener en ese papel hegemónico del dólar como moneda única, patrón moneda, para toda la operación económica que pueda hacer el mundo. Ahora está en crisis, está bajando porque hay una
contestación, digamos, de todo el mundo respecto al dólar, pero un motivo, podríamos llamar el tercero fundamental, invisible, encubierto de esta guerra imperial, es mantener el protagonismo hegemónico y monopólico de la moneda del dólar norteamericano sobre la economía mundial. Y el cuarto objetivo, ya mucho más detectable, más verificable, es el dominio y el control territorial. Pero ese dominio territorial clásico, digamos, de los países que invadían territorios y los conquistaban en la época de la colonia, este cuarto objetivo implica como ya control territorial, digamos, de la guerra imperial, el control del Medio Oriente, de Europa y de Asia y de América Latina, también de África y de Australia, pero en menor grado. Entonces, en este segundo punto, en el que estamos hablando de objetivos, estamos visualizando también que hay objetivos ocultos de tanto la hegemonía imperial norteamericana sobre todo el mundo, como también los peligros que esa hegemonía ha generado y que por tanto implican un tensionamiento militar, económico y político, de tal manera que el peligro de una guerra imperial obedece principalmente a estos cuatro objetivos principales que estamos señalando. Ahora, doctor, simplemente un datito, ¿no?, que lo encuentro por aquí. En el caso del dólar, como un objetivo oculto, usted señalaba, es una de las mayores, en este caso es el 87.6% que abarca el dólar en las transacciones globales a nivel internacional, ¿no? Entonces, por ahí también uno entiende del por qué pues varios países pues utilizan, ¿no?, como moneda oficial esta moneda, pero que además surge también una otra moneda, ¿no?, que le quiere hacer competencia, por así decirlo, al dólar, como es el yuan, y de los BRICS también, ¿no?, que también ahora pues viene como alternativa a una moneda oficial que es bastante global, doctor. Por eso creemos que este objetivo que hemos dicho, mantener la hegemonía del dólar, obedece a esa motivación de fondo. El peligro de la emergencia de otras monedas, la conciencia que está adquiriendo el mundo entero de que el dólar como papel, como moneda transaccional, no sea la única que domina política y económicamente el mundo. Por tanto, hay el peligro del cuestionamiento de la hegemonía unipolar de la moneda dólar, y esa contestación que viene de varios países ha provocado una reacción incluso de carácter estratégico y político, como es la multipolaridad. O sea, la multipolaridad también tiene su objetivo, derrotar la hegemonía del dólar como moneda única de transacción. Doctor, ahora en el marco de este análisis dialéctico que usted nos plantea en este espacio, también se habla de modalidades. ¿A qué modalidades nos referimos? Sobre todo en el tema económico, en el tema también de la tecnología, que también es importante verlo, doctor. Este punto que llamamos modalidades es clave, porque es mirar a fondo la naturaleza y los alcances de una acción bélica como es la guerra. O sea, un país desata una guerra por algún motivo y utiliza una cierta modalidad. Pongamos ejemplos muy claros. Cuando estalló en América Latina en 1789 una guerra de invasión de Chile sobre Bolivia, ¿cuál fue la motivación, Carmen Rosa? El cobre, los minerales, el salitre, los abonos. Sí. Esa era la motivación. Pero la modalidad clásica de la guerra en ese momento era preparar un ejército, ¿no?, infantería, caballería,
invadir un territorio y apropiarse de esas riquezas naturales del enemigo o del vecino. Esa era la modalidad clásica. Todas las guerras han sido de invasión territorial, buscando la apropiación de las materias primas de los países invadidos. Pero eso nos ha llegado hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, eran guerras bilaterales entre países o zonales, ¿no es cierto?, América Central o el sur de América, etcétera, en Asia, África, pero después esas guerras se han ido convirtiendo en confrontaciones no solamente físicas de ejército contra ejército o de invasión territorial, sino que han ido cambiando. Y cuando hablamos de modalidades, si usted está de acuerdo conmigo, la modalidad ya no es, digamos, la guerra física de ejército contra ejército. Todavía se da, caso de Ucrania, por ejemplo. Pero ahora, sobre todo con la guerra de Irán, ya no es tanto el control territorial físico. Estados Unidos sabe que puede en 24 horas hacer desaparecer Irán, ¿no es cierto?, por el poderío militar que tiene. Pero no, el motivo es el petróleo de Irán. Es el control de que ese petróleo no vaya a China ni vaya a Rusia. Entonces se vuelve geopolítico el motivo económico. Por tanto, hay una variación de la modalidad. Ya no es físicamente ejército contra ejército. Ese va a ser el último recurso, ya lo ha dicho el presidente Trump, que si esto no avanza a favor de ellos, van a destruir, ¿no es cierto?, militarmente Irán, o sea, van a acudir a la guerra clásica, digamos, de la muerte de miles de personas. Tendrían que matar a 80 millones de iraníes, y Trump lo ha dicho, ¿no?, vamos a hacer desaparecer la civilización persa, pero ya no es posible esa simple modalidad físico-militar que podríamos llamar. Ahora se ha descubierto, sobre todo con esta guerra del Irán, que las modalidades se han cambiado. Aparte del bombardeo, que es una especie de preparación armada, física, de matanza y de destrucción, digamos, de industrias, de territorio, etcétera, ahora lo que se está demostrando que es una guerra tecnológica. Ni siquiera ahí es la clásica que se decía de por tierra, mar y aire, que era la clásica, digamos, de cualquier país. Ahora es más que eso, ¿no? Han empezado modalidades modernas, podríamos llamar así. Es el uso de los satélites. Nos miran y nos fotografían hasta el tamaño de la cama en la que estamos durmiendo, por control satelital y tecnológico. Es la época de los misiles. Irán está demostrando eso, que tiene un avance tecnológico superior incluso a Estados Unidos, siendo un país pequeño, y de los drones. O sea, ya no son aire, tierra y mar clásicamente. Eso van a hacerlo si es la última manera de invadir, pero lo están haciendo ahora por la guerra, y ahí es que empiezan a perder hegemonía. Lo que ha sorprendido es que Irán durante 20 o 30 años se ha estado preparando tecnológicamente para una nueva modalidad de confrontación militar o de guerra, que es a través de esta tecnología moderna, que está sorprendiendo cómo un país pequeño va a poder hacer retroceder o incluso derrotar circunstancialmente al país más grande del mundo en avance militar. Entonces es una modalidad que está sorprendiendo. Y la otra modalidad combinada, entonces hay una combinación, ¿no?, de modalidad clásica, que va a ser la última, invasión, exterminio, acabar con un país matando gente. Ahora estamos en la etapa del control de los medios tecnológicos, que implican ya una mejor relación en términos relativos, digamos, de un país pequeño a otro más grande. Pero el tercer elemento,
que también se está descubriendo como una modalidad muy especial para este momento, es que no solo es suficiente tener armas, no solo es suficiente estar en la primera línea tecnológica de la guerra, sino que están empezando a descubrir como modalidad estratégica importante el aislamiento del país que ha declarado la guerra, como es el caso de Estados Unidos, contra una conformación de bloque interpaíses para enfrentarse a esta hegemonía de un solo país, pero además aislando a este país a través de, digamos, la guerra diplomática. Es decir, lo que objetivamente está uno descubriendo, y le voy a dar ejemplos muy concretos. Hace 2 días, México ha firmado un convenio estratégico de alianza con Alemania, cuando era el aliado principal de Europa de los Estados Unidos. Y no es que Alemania ahora entre en guerra con Estados Unidos, sino que fortaleciendo el bloque México, Alemania, China, Rusia, Brasil, está cambiando la correlación de fuerzas, porque el invasor se está aislando y los invadidos se están uniendo para tener mayor fuerza. Se está anunciando ya una alianza estratégica de Canadá con México, que son frontera con Estados Unidos. Se está anunciando ya una cierta independencia de Europa, que son varios países unidos a través de Bruselas, para enfrentar, no en términos de guerra contra Estados Unidos, sino de independencia de la hegemonía imperial. Y nada que decir con América Latina, Asia o África, que están en una corriente dialécticamente coherente de este aislamiento y de esta unión como modalidad de confrontación bélica, sin utilizar físicamente las armas necesariamente, o incluso acompañando a la confrontación tecnológica. A esto nos referimos con este tercer punto de, digamos, las modalidades cambiantes, que van a determinar también resultados diferentes. El cálculo ágil, casi dicen genial, de la China, por ejemplo, es sorprendente, Carmen Rosa, ir a estos datos. China hasta este momento no ha disparado un solo tiro, y sin embargo ha ganado más que cualquier otro país por estas modalidades. Es decir, el costo económico que implica una confrontación armada directa de Estados Unidos tiene tal costo económico, financiero, que 2 meses más o 3 meses más, Estados Unidos va a ser derrotado, no porque hayan bombardeado su territorio, hasta ahora no ha caído una sola bomba en territorio norteamericano, sino por el quiebre económico, financiero y tecnológico que implica esta nueva forma de conflagración mundial. No sé si me dejo entender con estas modalidades cambiantes. Ajá, el objetivo también de estos medios tecnológicos que se utiliza en este conflicto bélico, doctor, es buscar, ¿no?, el desgaste económico a estas modalidades, que es parte importante, porque se ha estado revisando, por ejemplo, que estos medios tecnológicos como drones, inteligencia satelital, se dice incluso, además de los misiles balísticos, cuestan un dineral, supera mínimamente los costos de entre 20,000 y 50,000 millones de dólares, ¿no? Entonces es harta plata que se invierte para desgastar económicamente, y lo que usted señalaba, ¿no?, el objetivo es pues atacar por este lado utilizando la tecnología, doctor. Eso es lo que estamos constatando ahora, ¿no? O sea, fácilmente nosotros esperábamos que los resultados de una guerra era qué país invadía otro, cuánta gente moría en el país invadido, el triunfo de las banderas imponiéndose, digamos, por el país vencedor. Eso era lo clásico. Puede suceder todavía eso como última medida, pero en lo subterráneo, en lo más importante,
ahora por eso hablamos de modalidades de la guerra, no es tanto el triunfo deportivo por goleada de un país ganador sobre uno perdedor, sino más bien es el quiebre económico que esa guerra va a implicar. Como usted decía muy claramente, Carmen Rosa, Estados Unidos puede que gane la guerra, militarmente hablando. Ya está Trump casi decidido a exterminar el territorio iraní y acabar con toda la gente. Eso ya le va a costar la vida a los Estados Unidos, porque estamos ya en escenario de tercera guerra mundial por el apoyo que tiene de Rusia y de China el Irán, ¿no es cierto?, o de Corea del Norte. Pero más que eso, digamos, el quiebre económico, aún ganando formalmente una posible guerra clásica, Estados Unidos, día que pasa, se está hundiendo económicamente. En 3 aspectos solamente para mencionar. Primero, su deuda pública norteamericana es impagable. No puede pagar la deuda que tiene Estados Unidos en la deuda externa. Solo de intereses tiene que pagar $1 billón pagando intereses, cuando su deuda es más de 36 billones. O sea, cada día que gasta en todo esto de la guerra, está perdiendo día que pasa. Pero eso compromete su industria, compromete la exportación, está poniendo en peligro el dólar, la hegemonía del dólar. O sea, las consecuencias son catastróficas, no en el orden material de vidas perdidas o de aparatos que caen también por la respuesta del enemigo, sino en las consecuencias económicas que esto implica. Entonces, esta es la tercera consecuencia que nosotros hemos señalado de escenarios, objetivos y modalidades. Ahora pasamos a los puntos neurálgicos, doctor, porque también tiene un componente importante para explicar esos elementos. Si la guerra, Carmen Rosa, es combinada en modalidades, o sea, no solamente es físico-militar, de invasión de tropas y de bombardeo, también estas nuevas modalidades, sobre todo de carácter económico, han puesto en tela de juicio, sobre la mesa del análisis, que hay nudos estratégicos que no son solamente geopolítico-territoriales, digamos, ¿no?, en materia de invasión y de posesión física. ¿Cuáles son los principales ejemplos de estos nudos neurálgicos que tienen un alcance distinto de la simple victoria o imposición militar por las armas? El más grande, que ahora está sorprendiendo y que puede ser clave para la victoria o la derrota de Estados Unidos en este empeño de la guerra de Estados Unidos-Israel versus Irán y posiblemente el mundo árabe, sin mencionar China y Rusia, que están por detrás. Increíblemente, todo el mundo ya sabe, Carmen Rosa, es el estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz, que tiene apenas una distancia de 33 kilómetros, es como un cuello de botella, pasa diariamente el 20% de toda la producción petrolera del mundo. O sea, los países petroleros, menos Venezuela, que está aislado, pero en el Medio Oriente, y Rusia, que también es un potencial petrolero muy grande, necesitan, para alimentar al desarrollo económico de otros países, como China, por ejemplo, porque China no tiene la capacidad de producir petróleo para todos sus requerimientos, resulta que millones de barriles de petróleo, de crudo, de hidrocarburos, tienen que pasar por el estrecho de Hormuz. Estados Unidos quería controlar aquello y ha bloqueado a su modo. Irán, que es dueño colateral, digamos, del estrecho de Hormuz, igual que Omán al frente, tiene la capacidad, siendo país incluso pequeño comparativamente con Estados Unidos, de controlar, digamos, ese estrecho de Hormuz. ¿Para qué? Para cobrar el paso.
Y ahora hay dos bloqueos, es increíble en la descripción. Irán controla el bloqueo de Hormuz y ha dado permiso de pasar por ese estrecho pagando en yuanes, ya no en dólares, lo que tiene que darle permiso Irán a cualquier barco petrolero para pasar por ese estrecho. Y se está enriqueciendo. Aparte del petróleo que tiene Irán, por ejemplo, Irán es el depositario, digamos, del 80% del petróleo que compra China. Imagínese usted el paso por el estrecho de Hormuz del 80% que necesita China, que sale de Irán, pero y de otros países petroleros, ¿no es cierto?, por ese estrecho. Entonces se ha convertido Hormuz en un punto excepcional, por eso llamamos nudo neurálgico de carácter económico. Estados Unidos se ha dado cuenta también de este peligro y ha bloqueado. Sobre el bloqueo de Irán hay también un bloqueo de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos, en el sentido clásico de controlar este estrecho, ¿no es cierto?, como controlaba el canal de Panamá, por ejemplo, pese a ser independiente Panamá, igual nomás seguía dominando Estados Unidos, era también por ese control. Pero ¿cuál es la diferencia entre el bloqueo norteamericano y el bloqueo iraní? Irán, como es dueño del lugar, sigue cobrando y pasa con permiso cada barco que acepta Irán que pase. Y ha dicho solamente aquí no pasan los barcos petroleros que están con Estados Unidos. Entonces hay un ajuste. Y Estados Unidos con su bloqueo no puede hacer eso. Es decir, es un bloqueo artificial. Ha mandado, digamos, toda su flota guerrera, digamos, a esa región del Golfo Pérsico, pero igual nomás los barcos chinos o los barcos de Corea van pasando y no puede hacer ni bombardear nada a Estados Unidos, porque significaría ya la Tercera Guerra Mundial. Por tanto, Hormuz es un nudo estratégico de carácter económico que está estableciendo una desestabilización total de la guerra que actualmente el mundo está confrontando. Otro punto neurálgico que incluso resulta tan o más grave que Hormuz es la línea fronteriza Estados Unidos-México. En América Latina. En América Latina ya, pero a nivel mundial también. Por lo siguiente, porque ya nos va a faltar minutos. ¿Por qué es nudo gordiano, neurálgico, digamos, la frontera Estados Unidos y México? Rápidamente, por tres razones, Carmen Rosa. Porque siendo país vecinos, es como pasa en Bolivia también con Chile o la Argentina o el Perú, son países que combinan su población, o sea, la gente vive en los dos países. Y ese es un capital humano importante para la economía tanto de Estados Unidos como de México. La mano de obra en Estados Unidos, que es sobre todo latinoamericana o africana, y sobre todo mexicana, es un factor económico fundamental para el desarrollo económico de los Estados Unidos. Igual para el caso de México, pero no tanto, o sea, no van miles de norteamericanos a México. El segundo motivo, en el caso del nudo gordiano México-Estados Unidos, es que el comercio de importación y exportación entre ambos países es determinante. O sea, son países dependientes uno del otro por el lado del comercio. O sea, toda la producción que tiene Estados Unidos es el alimento diario de los que compran en México en los supermercados, por simplificar, y a la inversa. Toda la industria automovilística, porque el costo de producción industrial en México es más barato que en Estados Unidos, provoca una segunda dependencia interpaíses en el tema industrial, en el tema económico, de fábricas, que deben ser cientos de fábricas, que combinan, digamos, esta doble nacionalidad. Y finalmente el orden físico, ¿no es cierto?, el control
militar y económico de la frontera. Solamente señalando eso, tiene la misma dimensión que Hormuz, ¿no es cierto? Porque para Estados Unidos romper esas tres barreras de carácter económico, migratorio, demográfico, económico, industrial y de materias primas, por ejemplo, determinaría, digamos, quiebra en los dos países. ¿Qué está haciendo México frente a esa amenaza? Está abriendo una plataforma de bloque de convenios internacionales con mercados que ya no son de los Estados Unidos. Entonces su producto en materia prima, en producción industrial, sobre todo en automóviles, por eso el convenio con Alemania. Alemania va a ser de México una plataforma mundial de producción de todas las fábricas más importantes de automotrices que fabrica Alemania con tanto prestigio. Y finalmente, el otro nudo es Cuba. Cuba no significa nada para Estados Unidos, pero políticamente, porque no tiene petróleo, no es una amenaza para Estados Unidos, pero políticamente, durante casi un siglo, Cuba es el mal ejemplo desde el punto de vista político, porque contagia una doctrina, una ideología antiimperialista que es peligrosa. Entonces quieren asfixiar, quieren poner la soga al cuello a Cuba desde la época de Kennedy, ¿no es cierto? Pasan ya más de medio siglo de bloqueo total. Eso estaban haciendo con Venezuela, lo quieren hacer con México, lo quieren hacer con Canadá, inclusive por la supremacía de este dominio imperial. Por eso son puntos neurálgicos, resumiendo: Hormuz, México, Canadá y Cuba. Ahora, doctor, frente a este panorama, ¿podemos hablar de alternativas? ¿Hay alternativas? ¿Hay salidas donde se pueda apoyar? Concluiríamos con esta hipótesis, Carmen Rosa, frente a su intervención. Hay, digamos, como alternativas, una es que estamos en camino de, no va a ser definitivo lo que pase con la guerra Estados Unidos-Israel versus Irán, pero es un comienzo inobjetable, ya se ha desatado el nudo. Yo creo que estamos ante un primer desafío cuya consecuencia puede ser histórica. Ya los analistas están hablando, todo imperio tiene su tiempo, el imperio norteamericano ha empezado a declinar, va a desaparecer, aunque no desaparezca el capitalismo en el corto tiempo, pero el desafío en este momento, como consecuencia de una iniciativa que nació de los propios Estados Unidos, es la declinación del imperio norteamericano sobre todo el planeta. Eso implica la conformación de una respuesta multipolar para derrotar la unipolaridad del imperio norteamericano. Estamos no frente al fin del imperio, pero empieza eso. Tampoco estamos frente al fin del capitalismo, porque eso va a durar todavía muchos años, pero estos dos procesos, imperio norteamericano y capitalismo, no están en las mejores situaciones en este momento, debido a la estrategia exagerada de proteccionismo, ultraliberalismo y hegemonía militar, política y económica que ha impreso, digamos, el presidente Donald Trump. Y al cierre ya de este análisis dialéctico, doctor, que hoy nos ha convocado a hablar sobre el tema de la geopolítica, ¿se puede hablar de responsables? ¿Hay responsables de todo lo que está pasando en el mundo, estos conflictos bélicos en el Medio Oriente, este tema del surgimiento también de alternativas como de monedas, pero además hay el tema de los medios tecnológicos que se utiliza como modalidad en este tipo de situaciones? Si hablamos de responsables, habría que sintetizar en quién ha utilizado el interruptor, irresponsablemente, digamos, ¿no?, en contra de su propio bienestar. Yo creo que es el presidente Trump. También lo hizo Biden, pero Trump ha sido radical,
ultraliberal. Hay el ingrediente psicológico incluso de un presidente totalmente inestable, pero ya decíamos en otro análisis, sería muy superficial responsabilizar que Trump, por ser loco, está destrozando el universo. Algo hay de eso. Seguramente eso se va a saber cuando al interior de Estados Unidos incluso tomen una medida de alternativa, porque es suicida lo que está pasando en contra de Estados Unidos, lo que se está haciendo. Principal responsable, Trump. Pero detrás de Trump, y eso es lo que no se acentúa mucho, hay otro responsable. Es el sector oligopólico, oligárquico de Estados Unidos. Ese famoso 1% que posee la mayor riqueza del mundo entero, en billones de dólares. Y son contadas familias que se han incrustado en el partido republicano manejado por Trump, y entonces los que están manejando todo esto, porque están ganando plata con la guerra del Irán, etcétera, pero de manera irresponsable, de manera irracional, es esta casta oligopólica, oligárquica de Estados Unidos, y por eso la reacción incluso de países capitalistas como Europa, porque están sirviendo de tontos para que una élite muy pequeña de Estados Unidos haga los desastres que está provocando, que incluso es suicida para ellos. Imagínense que hay una tercera guerra mundial, va a desaparecer todo aquello, Estados Unidos y el mundo entero va a entrar en peligro de sobrevivir incluso como humanidad, ¿no es cierto? Entonces, el responsable principal que yo creo que está sucediendo detrás de Trump es esa oligarquía. Solo dos ejemplos. Los analistas señalan a dos personajes que son los que están, a tres en realidad, que están manejando todo esto. Primero, el ministro de Defensa. Es un multimillonario que responde no al presidente Trump solamente, sino a toda esa oligarquía. Segundo, el secretario de Estado, de origen cubano, que ahora es la ficha más fuerte desde el Partido Republicano, ¿no es cierto?, para cometer las atrocidades que están cometiendo. Y Netanyahu. Están llegando incluso a decir los analistas que Netanyahu es el principal responsable porque Donald Trump ha hecho lo que siempre ha querido que haga Netanyahu. Netanyahu está en una doble guerra estratégica, la supervivencia de Israel como país, que es un país pequeño, creo que tiene 6 millones de habitantes y un territorio pequeño que no alcanza al territorio de Bolivia. Sin embargo, es el país más armado del mundo después de Estados Unidos y tiene una estrategia de dominio del Medio Oriente, porque dominando el Medio Oriente se vuelve una superpotencia capaz incluso de tener diferencias con Estados Unidos. Entonces, responsables Trump, la oligarquía norteamericana y Netanyahu. Bien, doctor, le agradecemos mucho por habernos explicado así en detalle de todo lo que está pasando, ¿no?, en este conflicto, y usted hoy lo ha denominado la guerra imperial, describiéndonos los escenarios, describiéndonos también los objetivos, las modalidades, estos puntos neurálgicos, pero además planteándonos algunas alternativas. Y lo ultimito, ¿no?, identificar quiénes son los responsables de todo lo que sucede. No sé si quiere decir algo más ya para cerrar el espacio, doctor. Simplemente un poco de propaganda, como vamos a empezar pronto nuestro curso de formación integral. Uno de los principales temas como materia va a ser geopolítica. Bien, entonces, que sea hasta el próximo programa, doctor. Hasta el día martes. Amigos y amigas, llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos volvemos a ver la próxima semana.